Durante casi un siglo, el mundo creyó que algo antiguo se escondía en las oscuras aguas de Escocia. Una criatura de cuello largo, tal vez un dinosaurio sobreviviente, tal vez una bestia más vieja que la propia memoria. La gente cruzaba océanos con la esperanza de verla. Los científicos desperdiciaron décadas persiguiéndola, y ahora, después de un tranquilo experimento que usó únicamente botellas de agua, la verdad ha salido finalmente a la superficie. Y lo cambia todo. Bienvenidos. En este canal exploramos los misterios más fascinantes del planeta, desde leyendas que han desafiado a la ciencia durante décadas hasta descubrimientos que reescriben nuestra comprensión del mundo natural. Si te apasiona conocer la verdad detrás de los enigmas más célebres de la historia, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. En junio de 2018, un genetista de hablar pausado, originario de Nueva Zelanda, caminó a lo largo de la orilla del lago Ness con un pequeño equipo, un buque de investigación y 250 botellas vacías. Su nombre era el profesor Neil Gemmell y no tenía ningún interés en monstruos, ningún interés en aletas y ningún interés en fotografías de cuellos largos. Le interesaba el agua, solo el agua. Su método era casi insultantemente simple en comparación con las flotas de sonar de $1 millón que habían fracasado antes que él. Cada pez, cada ave, cada mamífero, cada microbio que vivía en el lago estaba constantemente desprendiendo pequeñas partes de sí mismo en el agua circundante. Células de piel, mucosidad, desechos, escamas. Todo ello portando código genético. Si algo estaba vivo en el lago Ness, su ADN estaría flotando en el agua hasta un día completo después de haber pasado por allí. Gemmell solo necesitaba filtrar las botellas, secuenciar lo que capturara y comparar cada fragmento con la base de datos global de vida conocida en la Tierra. Tomó muestras en la superficie, a profundidades intermedias y cerca del fondo. Cubrió la cuenca norte y la cuenca sur. Trabajó junto a Adrian Shine, el naturalista que había estado estudiando ese lago desde 1973, el hombre que había liderado la legendaria Operación Deep Scan en 1987 y construido las exposiciones del centro Loch Ness. El 5 de septiembre de 2019, Gemmell se presentó ante una conferencia de prensa en el centro Loch Ness de Drumnadrochit y entregó el veredicto que el mundo había esperado 90 años para escuchar. Había identificado aproximadamente 3.000 especies en sus muestras. Había cotejado sus datos contra las 4 teorías principales sobre las que el público había debatido durante décadas. La teoría del plesiosaurio, que imaginaba un reptil prehistórico sobreviviente, estaba muerta. No había ADN reptiliano en ningún lugar del lago. La teoría del esturión gigante estaba muerta. No había ADN de esturión. La teoría del tiburón de Groenlandia estaba muerta. No había ADN de tiburón. Y la teoría del bagre gigante, que algunos de los cazadores de monstruos más respetados del país habían respaldado en silencio, también estaba muerta. Tampoco había ADN de bagre, pero una especie iluminó sus lecturas en cada profundidad, en cada región del lago, en concentraciones que genuinamente lo sorprendieron. Anguilas, anguilas europeas, anguilla, anguilla. Estaban en todas partes. Gemmell había reducido 90 años de misterio a un único sospechoso. Pero antes de que alguien pudiera entender por qué eso importaba, necesitaban comprender por qué ese lago había guardado sus secretos durante tanto tiempo. El lago Ness no es un cuerpo de agua normal, es una herida en la superficie del planeta, tallada por el hielo a lo largo de una de las fallas tectónicas más activas de las Islas Británicas. La falla del Gran Glen es una grieta diagonal de 100 kilómetros a través del norte de Escocia y el lago descansa directamente sobre ella. La falla está viva. Produjo un terremoto de magnitud 5,1 cerca de Inverness en 1816, un terremoto de magnitud 5,0 en Dodge en 1901 que abrió una grieta de 500 metros a lo largo del camino del canal, y docenas de temblores menores que siguen registrándose cada año. El lago en sí tiene 37 kilómetros de longitud. Alcanza los 230 metros en su punto más profundo. Contiene 7,5 kilómetros cúbicos de agua dulce, más que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos.
Por debajo de los 100 metros, la temperatura se mantiene a 5 grados centígrados durante todo el año, independientemente de la estación en la superficie. La presión en el fondo es aplastante, la oscuridad es total. Pero el detalle más importante es el agua misma. Las colinas que rodean el lago Ness están cubiertas de turba, y el agua de lluvia drena a través de esa turba antes de fluir hacia el lago. La turba libera compuestos llamados ácidos húmicos. Estos compuestos tiñen el agua del color del té fuerte. La visibilidad bajo el agua en el lago Ness se mide a menudo en centímetros. Puedes sumergir la mano en una tarde soleada y perder de vista los dedos antes de que la muñeca se moje. Los sistemas de sonar tienen dificultades para interpretar los retornos a través de ese turbio caldo de materia orgánica disuelta. Las cámaras son prácticamente inútiles. El lago es, para todos los efectos, opaco. Por eso, una leyenda sobre un monstruo pudo sobrevivir aquí durante más de un milenio. No puedes ver dentro del lago Ness, solo puedes ver lo que brevemente sale de él. Y hay una propiedad más extraña de este lago de la que casi nadie habla, pero que explica más avistamientos que cualquier criatura jamás podría explicar. En 1971 y de nuevo en 1972, la revista Nature publicó 2 artículos de un investigador llamado S. A. Thorpe en los que describía un fenómeno llamado seicha interna. Adrian Shine lo ha descrito durante años, pero rara vez aparece en los documentales porque suena aburrido sobre el papel. En el agua no tiene nada de aburrido. Cuando el viento sopla por el largo y estrecho valle que alberga el lago Ness, empuja la capa superior de agua caliente hacia un extremo del lago. La capa cálida gira como un plato inclinado alrededor de la capa más fría que hay debajo. Cuando el viento amaina, toda esa agua cálida se precipita de vuelta para encontrar su nivel, pero se pasa, y luego rebota, y luego se vuelve a pasar. El lago se balancea internamente de un lado a otro durante semanas. Desde la superficie no puedes ver que esto está ocurriendo. Lo que sí puedes ver es el resultado. La seicha interna impulsa lentas columnas de agua en la superficie, a veces en contra de la brisa dominante. Una larga joroba oscura parece deslizarse por el agua en la dirección equivocada. No hay ningún barco. No hay ningún viento que lo explique. Los testigos la observan durante 30 segundos, a veces un minuto entero, y luego se disuelve y desaparece. Adrian Shine ha dicho que la seicha por sí sola es suficiente para transformar una experiencia en un avistamiento del monstruo del lago Ness, especialmente cuando la superficie está en calma absoluta y el cerebro no tiene nada con qué compararla. Por eso, la mayoría de los avistamientos creíbles ocurren en días tranquilos. La Oficina de Investigación de Loch Ness, que realizó vigilancias continuas entre 1962 y 1972, llegó a llamar a esas condiciones el tiempo de Nessie. Sabían que los patrones coincidían con la seicha, aunque el público nunca llegara a darse cuenta del todo. En el año 565, un misionero irlandés llamado San Columba viajaba por las Highlands. Según una biografía escrita aproximadamente 100 años después por un monje llamado Adomnan de Iona, Columba se encontró con un hombre que había sido asesinado por una bestia acuática en el río Ness, el corto río que drena el lago hacia el estuario de Moray. Columba ordenó a uno de sus seguidores que cruzara nadando, y cuando la bestia se levantó para atacar, el santo hizo la señal de la cruz y le ordenó retirarse. La criatura obedeció. Durante siglos, esto fue tratado como una colorida pieza del folclore cristiano medieval. Pero en 2014, un geólogo italiano llamado Luigi Picardi señaló algo que nadie había notado en el latín original. Adomnan describe a la bestia emergiendo cum ingenti fremitu, que se traduce como con estruendoso rugido. Picardi argumentó que ese no era el sonido de un animal en absoluto. Era el sonido de un terremoto en la falla del Gran Glen, acompañado de una repentina liberación de gas a través del lecho del lago, produciendo una violenta perturbación en la superficie que los observadores medievales interpretaron naturalmente como una criatura. Esto no es tan extraño como parece. La falla bajo el lago Ness es tan activa que el moderno puente Kessock en Inverness fue construido con amortiguadores sísmicos hidráulicos de 3 metros de longitud y 2,5 toneladas de peso en su estribo norte, diseñados para absorber movimientos repentinos del suelo.
Cuando el terremoto de Lisboa sacudió Portugal en 1755 a 2000 kilómetros de distancia, las vibraciones llegaron hasta Escocia y produjeron una seicha registrada en el lago Ness. El lago responde al planeta de maneras que ningún otro cuerpo de agua dulce de Gran Bretaña hace. Surgen burbujas. El agua se agita, frentes de superficie aparecen de la nada. La falla susurra constantemente al lago que descansa sobre ella. Así que ahora tenemos un lago profundo, opaco y teñido de turba que se balancea internamente durante semanas, asentado sobre una cicatriz geológica activa que ocasionalmente libera gas a través de su fondo. Añade a todo esto una enorme población de peces viscosos y serpentinos que nadie había contabilizado debidamente hasta el año 2019. Y de repente los testigos tienen muchísimo más sentido. Las anguilas europeas comienzan sus vidas en el Mar de los Sargazos, en algún lugar entre Bermuda y el Caribe. Las larvas derivan en la corriente del Golfo durante 7 a 11 meses, antes de llegar a las costas europeas como angulas de cristal transparentes. Emigran río arriba como angulas y se establecen en lagos de agua dulce durante entre 6 y 20 años, a veces mucho más. Cuando llega el momento de reproducirse, se transforman en anguilas plateadas, nadan de vuelta río abajo, cruzan 6.000 kilómetros de Atlántico abierto y mueren después de desovar en el mismo mar cálido donde nacieron, la mayoría de ellas, al menos. Algunas nunca se van, algunas permanecen en el agua dulce donde crecieron, siguen comiendo. Siguen creciendo y como nunca gastan la enorme energía de la reproducción, pueden seguir haciéndolo durante un tiempo excepcionalmente largo. El ejemplo más famoso es una anguila sueca llamada Ole, que fue arrojada a un pozo en la aldea de Brantevik por un niño de 8 años en 1859 y fue encontrada muerta en el fondo de ese mismo pozo el 7 de agosto de 2014. Si la datación es correcta, la anguila había vivido 155 años. Los expertos en anguilas han calificado la cifra de plausible, aunque no verificada, ya que los otolitos necesarios para confirmar la edad se perdieron durante la recuperación. Ole medía solo 53 centímetros cuando murió, con ojos anormalmente agrandados por toda una vida en la oscuridad. El lago Ness, con su temperatura constantemente fría, su interminable suministro de alimento de salmones y truchas, y su falta de depredadores naturales lo suficientemente grandes como para amenazar a una anguila adulta, es el tipo de entorno donde una anguila que nunca emigra podría vivir durante un tiempo extraordinariamente largo. Los datos de Gemmel no midieron el tamaño de las anguilas en el lago, solo confirmaron que había muchas. Les dijo a los periodistas que, si bien una anguila de 4 metros estaría muy fuera del rango normal, no podía descartar esa posibilidad basándose en sus hallazgos. Un artículo estadístico publicado en 2023 por Floe Foxon en la revista J. Mirks Bio utilizó datos históricos de capturas para estimar la probabilidad de encontrar una anguila de 1 metro en el lago Ness en aproximadamente 1 de cada 50.000. Posible, pero poco frecuente. Las probabilidades de encontrar algo significativamente más grande se aproximan a 0. Así que la teoría de la anguila gigante no es una respuesta garantizada. Es una candidata sólida que encaja con gran parte del patrón de los testimonios de testigos, en particular con las descripciones de cuerpos largos, ondulantes y serpentinos que se mueven bajo la superficie. Pero no todo el mundo está de acuerdo con la conclusión de Gemmel, y la objeción más persistente proviene del hombre que ha pasado más tiempo mirando ese lago que cualquier otro ser vivo. En 1991, un hombre de 28 años de Dorset, llamado Steve Feltham, vendió su casa, dejó su trabajo, terminó su relación y condujo casi 1.000 kilómetros hacia el norte para vivir en una caravana reconvertida de biblioteca móvil en la playa de Dores. No se ha ido. A día de hoy ostenta el récord Guinness por la vigilia continua más larga en busca del monstruo del lago Ness en la historia, con más de 33 años y contando. Vende pequeñas figurillas de Nessie de arcilla a los turistas para mantenerse y vigila el agua cada día con el mismo par de prismáticos que trajo de casa. En julio de 2015, después de 24 años de observación a tiempo completo, Feltham anunció su mejor teoría. Creía que el monstruo del lago Ness era un siluro, un gigante de agua dulce originario de la Europa continental y capaz de crecer hasta casi 3 metros de longitud.
Los aristócratas victorianos habían introducido estos peces en los lagos británicos a finales del siglo XIX como pesca deportiva, y Feltham calculó que la población habría alcanzado la madurez justo en torno al momento del avistamiento de Aldie Mackay en 1933, la oleada de informes de George Spicer y la famosa fotografía del cirujano de 1934. Feltham dijo que la teoría del siluro marcaba la mayoría de las casillas de las descripciones de los testigos, aunque no todas. Cuando los resultados del ADN ambiental de Gemmell regresaron en 2019 sin mostrar ADN de siluro, Feltham no se rindió. En una entrevista en la revista Saga, en 2023, seguía considerando al siluro su principal candidato, argumentando que una pequeña población superviviente podría explicar la disminución de los avistamientos modernos sin dejar suficientes rastros genéticos como para ser detectada. Adrian Shine, por otro lado, ha llegado a una conclusión mucho más tranquila tras más de 50 años trabajando en el lago. Shine cree que la abrumadora mayoría de los avistamientos son estelas de barcos, seichas internas, cisnes, nutrias y aves acuáticas con sus largos y elegantes cuellos. Ha declarado públicamente que efectivamente hay criaturas de cuello largo en el lago Ness y las llamamos cisnes. Cree que los grandes contactos de sonar inexplicables son probablemente focas que ocasionalmente entran al lago a través del río Ness, desde el mar. 2 hombres, el mismo lago. 2 conclusiones completamente diferentes. Ambos han dedicado sus vidas a la pregunta y ninguno de los dos está completamente equivocado. La verdad honesta, la que nadie quería escuchar, porque es más interesante que la respuesta ordenada de cualquiera de los 2 bandos, es que el monstruo del lago Ness no es una sola cosa. Es la convergencia de 5 fuerzas que se superponen y actúan sobre el mismo cuerpo de agua al mismo tiempo. La primera fuerza es biológica. Hay una próspera población de anguilas europeas en el lago, que casi con certeza incluye algunos individuos inusualmente grandes, con un movimiento serpentino que coincide perfectamente con los bocetos más creíbles de los testigos. La segunda fuerza es hidrodinámica. Las ondas de seicha interna impulsan lentas jorobas en la superficie durante semanas después de cada tormenta de viento, moviéndose a menudo contra la brisa de maneras que desafían la intuición ordinaria. La tercera fuerza es geológica. La falla del Gran Glen libera gas, genera microtemblores y produce perturbaciones en la superficie que han sido confundidas con criaturas vivas al menos desde el año 565. La cuarta fuerza es óptica. El agua teñida de turba, con una visibilidad de centímetros, hace que la escala y la profundidad sean imposibles de juzgar, especialmente en días tranquilos cuando la superficie actúa como un espejo negro. La quinta fuerza es cultural. Una vez que Alex Campbell imprimió la palabra monstruo en el Inverness Courier el 2 de mayo de 1933, cada ola, tronco, ciervo, salmón, nutria y truco de la luz se convirtió en candidato para algo extraordinario. Gary Campbell, que mantuvo el registro oficial de avistamientos del lago Ness desde 1996 hasta entregárselo a su hija Paige Daly en 2024, registró más de 1.100 avistamientos durante su mandato. En 2023 se aceptaron 10 informes. La primera mitad de 2024 produjo solo 1. El declive no se debe a que la criatura se esté extinguiendo. El declive se debe a que cada turista lleva ahora una cámara de alta resolución en el bolsillo y las jorobas casi siempre resultan ser olas. Y, sin embargo, un pequeño número de cabos sueltos sigue negándose a desaparecer. Los 3 contactos de sonar inexplicables a media agua de la operación Deepscan en octubre de 1987, todos más grandes que un tiburón y más pequeños que una ballena, desaparecieron antes de que los barcos pudieran regresar para un segundo barrido. El aproximadamente 20% de las lecturas de ADN de Gemmell, que no pudieron ser cotejadas con ninguna especie conocida, permanece en los datos, casi con toda seguridad representando fragmentos microbianos no cartografiados, pero técnicamente todavía sin identificar. La grabación de pulso rítmico captada por el hidrófono de Alan McKenna durante la expedición Quest de 2024, un sonido que dice que nunca había escuchado antes en ninguna de sus grabaciones, aún no ha sido explicado. El misterio no ha sido eliminado.
ha sido reducido drásticamente. No hay ningún plesiosaurio. No hay ningún reptil prehistórico superviviente. No hay ninguna gran especie desconocida acechando en el fondo del lago. La química, la biología y la genética han cerrado esas puertas. Pero el propio lago, esa oscura, fría y teñida de turba grieta en la corteza terrestre, atravesada por una falla llena de anguilas, impulsada por seichas y liberadora de gas, sigue produciendo sus propios monstruos. Los produce cada vez que alguien se detiene en la orilla, mira el agua y siente que algo se mueve en el borde de su visión. Y siempre lo hará. El monstruo del lago Ness resultó ser real. Solo que no era lo que nadie esperaba. Era el propio lago. ¿Qué crees tú que es realmente Nessie después de todo lo que acabas de escuchar? Déjanos tu respuesta honesta en los comentarios y dinos si crees que la ciencia ha resuelto finalmente el misterio o si todavía piensas que algo está esperando allá abajo. Gracias por vernos.